Después de casi 25 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea cerraron este viernes un tratado de libre comercio. Así lo anunció la presidenta de la Comisión Europea desde Montevideo, tras reunirse con los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ursula von der Leyen apuntó a que el acuerdo envía un mensaje claro ante el actual fraccionamiento mundial, además de derribar barreras que permitirán el ingreso de inversiones en un mercado de más de 700 millones de personas. Los principales impulsores del acuerdo, que aún debe ser ratificado por ambos bloques, son Brasil, Alemania y España, mientras que Francia e Italia lo rechazan de pleno. Polonia, Austria y Países Bajos también han expresado sus reticencias. El tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, que aún debe ser ratificado por ambas partes, representa una oportunidad para ambas regiones en términos económicos y políticos, pues aspira a crear la mayor zona de libre comercio del mundo. Sin embargo, superados los desacuerdos y las tensiones en áreas clave como la agricultura, la protección del medio ambiente y el acceso a los mercados, ahora el principal desafío radica en su implementación. La presencia de la presidenta de la Comisión Europea en una cumbre del Mercosur, en Uruguay, desató especulaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, cuyas negociaciones empezaron en 1999 y con el que se busca eliminar el 90% de los aranceles entre ambas zonas. Mercosur está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La membresía de Venezuela fue suspendida y Bolivia, el miembro más reciente, no participa en el tratado. Aún así, los 5 países tienen un rendimiento económico de unos 3.000 millones de dólares. Los 27 países de la Unión Europea tienen conjuntamente un poder económico de más de 18.000 millones de dólares. Además, conjuntamente, ambos bloques cuentan con una población de 770 millones de habitantes. Si finalmente se ratifica dicho acuerdo, permitirá que dichos países sudamericanos exporten a Europa carne, azúcar, arroz, soya o miel. Por su parte, el bloque podrá exportar vehículos, maquinaria o productos farmacéuticos a 268 millones de personas. El desafío planteado por la transición climática empuja a Europa a acercarse a esa zona del mundo, rica en minerales críticos como el litio, cobre, hierro o cobalto. Pero ganaderos bovinos franceses y sindicatos agrícolas españoles están preocupados. Desde el punto de vista económico, se trata de un acuerdo beneficioso para todos. Europa ya es el segundo socio comercial del Mercosur. Y a nuestros agricultores les digo que escuchamos sus preocupaciones y actuamos en consecuencia. Este acuerdo incluye salvaguardias sólidas para proteger sus medios de vida. Se trata del mayor acuerdo en protección de productos alimenticios de la Unión Europea. El acuerdo prevé cuotas de exportación de 99.000 toneladas de carne vacuna y la supresión de todos los derechos de aduana sobre 60.000 toneladas de carne importada del Mercosur. Pero todavía queda por saber si el acuerdo obtendrá la aprobación de al menos 15 Estados miembros, es decir, el 65% de la población del bloque y una mayoría en el Parlamento Europeo. Francia intenta convocar desde hace semanas a varios países europeos para constituir una minoría de bloqueo, a la que se ha unido recientemente también Polonia. Y nos vamos de inmediato a Montevideo, Uruguay. Ampliamos con el periodista Guillermo Garat. Guillermo, la cumbre del Mercosur ha terminado finalmente con un acuerdo para crear la mayor zona de libre comercio del mundo tras 25 años de negociaciones. Sin embargo, no se puede cantar victoria. ¿Cuáles son las críticas que se le hacen y por qué sigue habiendo tanto recelo? Bueno, las críticas han sido una de las grandes ausentes también de esta cumbre. Sabemos que ha habido muy poca comunicación pública. Hoy, por ejemplo, los mandatarios y Ursula von der Leyen no recibieron preguntas, simplemente hicieron algunas exposiciones. La prensa tampoco no tuvo posibilidad de preguntar. Entonces surgen una serie de dudas, los contenidos no se conocen, digamos, del acuerdo, más que por líneas generales. No se conoce tampoco los contenidos que han desarrollado
desarrollado los grupos de trabajo técnicos. Esperamos que, digamos, las aprobaciones parlamentarias pueda surgir más información. También, como mencionaban, la postura de Francia y de algunos otros países de Europa generan cierta incertidumbre también. Y también ha generado mucha incertidumbre el tema ambiental. Como bien sabemos, la frontera agrícola en América Latina se sigue extendiendo para justamente darle lugar a las actividades agropecuarias, y estas actividades generan un impacto en la biodiversidad, generan un impacto en el suelo, generan un impacto en la calidad del agua y generan un impacto también en cuanto a los gases de efecto invernadero. Entonces, todas estas son muchos de los impactos que la sociedad todavía está buscando conocer. Creo que las principales críticas, por así decirle, surgen de ahí, de todavía mucha falta de información y también un proceso que recién empieza, porque esto es un puntapié. Así que habrá que ver cómo se siguen desarrollando estas negociaciones. Claro, o sea que sí hay críticas. Más allá de los beneficios económicos que traería un acuerdo de libre comercio, ¿qué significaría políticamente para los países del Mercosur este acuerdo en un momento en el que se está poniendo bajo la lupa el funcionamiento del bloque? Brevemente. Ha sido una victoria. Aquí todos lo han celebrado como es una victoria, porque luego de 30 y pico de años este acuerdo se ha firmado. Entonces, hay ahora una puja que tiene que ver con los liderazgos de Lula y de Milei, que habrá que ver para dónde van, ¿no? Milei hizo una crítica muy fuerte que acompaña a Uruguay y que saludó el presidente de la calle Pou con esto de flexibilizar el Mercosur. Entonces, es muy probable que... Bueno, tenemos algunos problemas de audio, pero te voy a preguntar la última cuestión. El canciller uruguayo hablaba ayer de flexibilidad. Argentina intenta impulsar acuerdos bilaterales por fuera del Mercosur y asumirá la presidencia pro tempore. ¿Crees que de no aprobarse este acuerdo, el bloque podría desmembrarse? No, para nada. El Mercosur está sólido, ha estado sólido más allá de las diferencias, y apartarse del Mercosur no le conviene a ninguno de sus socios, y esto, por ejemplo, se ha podido ver en la postura de Milei, que en ningún momento, a pesar de todas las críticas que tiene, ha digamos, proclamado irse del Mercosur o romper el Mercosur, sino todo lo contrario. Lo que se propone es una evaluación, lo que está proponiendo Milei es una evaluación, y bueno, en esa y en lo que se pueda ir disponiendo es que surgirán, no sé si un nuevo Mercosur, pero sí quizás un Mercosur más dinámico que pueda flexibilizar la apertura de sus socios. Muchísimas gracias, Guillermo Garat, desde Montevideo. Ustedes, saludos. Bueno, y el pacto entre los dos bloques tendrá que superar los obstáculos a la ratificación. María García Sornosa, ahora en Bruselas. María, ¿cuáles son los siguientes pasos en Europa? Cuéntanos. Sí, Silvia, este momento ha estado muy cerca en numerosas ocasiones, pero tras casi 25 años es ya una realidad. Europa y los países del Mercosur han firmado un acuerdo político. Sin embargo, mucha cautela, porque eso no significa que el mayor acuerdo de libre comercio del mundo vaya a ponerse en marcha en los próximos días. Es solo el fin de las negociaciones a nivel político. Hoy aquí, Silvia, en Bruselas, una alta fuente europea reconocía que no es el fin del proceso, sino el inicio de una nueva etapa. Aquí en Europa empieza ahora un proceso largo de traducción de todos los textos y también de análisis jurídico y legal por los servicios técnicos de las instituciones europeas, que podría prolongarse durante meses, pero sobre todo el acuerdo debe superar todavía el escrutinio del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, es decir, de los países miembros. Al tratarse de una cuestión comercial no necesita unanimidad, pero sí mayoría cualificada, y Francia está trabajando ya en conseguir con otros aliados una minoría de bloqueo que consiga tumbarlo. Bueno, sabemos que Francia está en contra por el capítulo agrario, porque los agricultores que han protestado mucho temen competencia agresiva o desleal. Pero, María, ¿qué otros países están en el bando de los escépticos y por qué? Sí, Francia es sin ninguna duda el país que más se opone, porque teme que la entrada de productos agrícolas y cárnicos implosione su mercado y devalúe sus precios en un momento en el que el campo está en pie de guerra. Pero desde luego que no está solo, genera muchas resistencias en otros países como Italia, Polonia, Países Bajos, Austria o Irlanda. La posición de Giorgia Meloni de Italia en este punto va a ser clave. Por todo ello, la Comisión Europea se ha precipitado en prometer salvaguardas y subvenciones al sector primario, a los sectores más
afectados. No sabemos si es casualidad o no, pero lo cierto es que Ursula von der Leyen ha emprendido este viaje a Uruguay en un momento de debilidad en Francia y de caos político. Todavía es prematuro aventurar cuál va a ser el impacto de esta tormenta política en Francia sobre el acuerdo y cuál va a ser el impacto sobre esta debilidad que tiene Francia en estos momentos para que Emmanuel Macron consiga convencer a otros socios europeos para que puedan tumbar el acuerdo. Lo cierto es que aquí en Bruselas, en la mayoría de Europa, había una prioridad y era sacar adelante este pacto antes de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca con una previsible agenda proteccionista y con probables aranceles a los productos europeos. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Un abrazo. Bueno, y Alemania es uno de los grandes defensores del acuerdo. Nuestra compañera Ana Plasencia se encuentra en nuestro estudio parlamentario. Ana, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo reacciona el Berlín político al cierre de las negociaciones? Pues totalmente diferente, Silvia, al París político en Francia. Para Alemania, este acuerdo de libre comercio supone una oportunidad única que no hay que dejar pasar, por lo menos eso dice el gobierno. El canciller Scholz se mostraba hoy satisfecho por la conclusión sobre un acuerdo que dice aportará más crecimiento y competitividad a este país. Es también de cara a las elecciones, no lo olvidemos, de cara a esas elecciones en febrero en este país, una cuestión de su liderazgo en Europa. El presidente de la Asociación Alemana de la Industria hablaba hoy de un impulso de crecimiento urgentemente necesario, decía. De hecho, Alemania es lo hemos escuchado, es uno de los países que más ha apretado el acelerador para cerrar esas negociaciones antes de la llegada de Trump y de su guerra arancelaria, y a pesar de cuestiones especialmente controvertidas, ya las comentaban ustedes, como las garantías medioambientales y la oposición en materia agrícola expresada sobre todo por Francia. Bueno, Alemania es más pragmática, apuesta por la voluntad de compromiso y espera que se encuentre esa mayoría europea necesaria de la que hablan ustedes a favor del megatratado. Ya en octubre, el canciller Olaf Scholz había calificado de inaceptable que la UE no cerrase nuevos acuerdos de libre comercio en vista de la situación geopolítica actual. También la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, subraya la necesidad de no dejar el escenario en manos de otros, refiriéndose a China. Alemania quiere y necesita diversificar sus fuentes de materias primas y exportar más autos, maquinaria y productos químicos al bloque sureño. Es lo que quiere. Muchísimas gracias, Ana Plasencia, desde el estudio parlamentario. A ti.